Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hace unas semanas hubo una multa sonada en Francia a Casper por hacer data scraping de perfiles en LinkedIn. Con Jorge Cabet hemos aprovechado esto para hacer una retrospectiva sobre el derecho aplicable a esta práctica, que ha desembocado en un ejercicio de derecho comparado y de análisis interdisciplinario, diré, y una grabación original que parece un episodio de Lex Fridman y que dejaremos para el Director's Cut un día. En definitiva, Jorge nos ha dado un tour en toda regla, empezando con el concepto y la forma en la que el scraping puede ser algo inherente a la naturaleza de Internet, y aquí usará un caso muy famoso en Estados Unidos a efectos ilustrativos que fue HiQ Labs, y que comparte con Casper, con la última multa de la CNIL, el tratarse de datos de LinkedIn. Después iremos pasando de puntillas por un montón de cosas. Derechos de autor, competencia desleal, protección de las bases de datos, diferencia entre raspado e indexado, diferencia entre datos abiertos y datos protegidos, el impacto en el entrenamiento de algoritmos y al final incluso mi propio desvarío sobre los puntos en común con el uso de APIs por un lado y de agentes inteligentes por el otro. Lo que sí os prometo es que al final llegaremos a destino y pondremos la bandera en la multa más reciente, en Casper, ya teniendo en cuenta varios casos sonados en España, ¿no? Equifax, Polonia y Reino Unido. En cuanto a Jorge Cabet, es director en el Departamento de Corporate e Innovación del despacho Augusta Abogados, ha ejercido en distintos despachos internacionales y ha trabajado también para el ente público. Colabora con distintos medios y publica artículos doctrinales, además de ejercer la docencia en la universidad. Antes de arrancar, de todos modos, un aviso rápido. La semana que viene no tendremos episodio, tendremos un respiro sin publicar nada nuevo en este canal, lo cual os permitirá de paso digerir el de hoy, porque aún editado dura más del doble de lo habitual y tiene su enjundia, como digo. Si todavía alguien se aburre con todo lo que hay que hacer, leer, escuchar ahí fuera, también os digo que el domingo, hace un par de días, entró en vigor el levantamiento de la prohibición de fingerprinting basado en direcciones IP en las políticas de uso de las plataformas de Google para anunciantes, ¿no? Dejó de estar prohibido usar la dirección IP, ¿no? A efectos de lo que podemos llamar fingerprinting. Y aprovechando el hito, hemos hecho una entrevista en el canal en inglés a Daniel Rosenzweig, que es un abogado de AdTech en Nueva York, cubriendo las implicaciones de estas nuevas posibilidades. Lo tenéis ahí, es la última entrevista en el canal en inglés. Ahora sí, vamos a por Casper con Jorge Cabet. Jorge, gracias por venir otra vez. Hombre, gracias a ti, es todo un honor y una suerte y además me lo paso súper bien y puedo actualizarme gracias a estas charlas que hacemos. Buenísimo, bien, bien. Bueno, a ver, el data scraping, ya no sé si es rascado, eso, raspado. A ver, defínelo tú, por favor, ¿qué es? Pues, pues vamos a ver, si yo, por evitar los anglosajos, que al final siempre caemos en ellos, pues sí que podemos decir raspado o rascado indistintamente y a ver si encontramos un término más amable, ¿no? Y más elegante. Sí, Pero bueno, sí. a la espera de ello, es una técnica que permite extraer información estructurada de páginas web y que básicamente se usa por un programa que generalmente se llama Scraper, que visita las páginas, los sitios web, ¿no? Lee su contenido y guarda la información que tú especifiques. Es como una especie de ayudante virtual que recopila los datos para ti. Te confieso que yo he hecho mucho web scraping, ¿sabes? Que en su día yo Sí, tío, utilizaba lo has Cold hecho de todo. Fusion. Sí, he hecho de todo, pero en su día usábamos Cold Fusion, que es un sistema de programación de alto nivel que está montado sobre Java, ¿no? Y con Cold Fusion hacíamos esto, y al final era realmente imitar. La idea es tú imitas a un navegador, tal y como yo lo asimilo. Tú estás imitando al navegador, te lanzas contra la web objeto y exactamente lo que has dicho. Rascas, levantas todo el HTML y luego, como eres capaz de identificar qué piezas son de estructura contra formato y contenido, si diferencias estructura, formato y contenido, ¿no?
pues como decías, encabezado, puede representar un formato, pero sobre todo representa estructura en cuanto a la jerarquía de elementos de la página. Tú eres capaz después de aplicar reglas para filtrar aquello que solo es el contenido puro, limpiar aquello que no te interesa y, por ejemplo, lo que hacía FinTonic, o debe hacer todavía si no funciona bien el PSD2 en el mundo de FinTech, que es ir a tu cuenta bancaria una vez logado y sacar tus datos para limpiarlos y tenerlos agregados, o lo que hacía Atrápalo.com cuando le denunció Ryanair por sacar los vuelos baratos, ¿no? Entonces, al final, esta idea es como un navegador que tal y como yo lo veo desde el punto de vista más de haber hecho esta parte más programática, y lo vas lanzando de forma automatizada, y lo que te estropea el plan normalmente es que alguien cambie la estructura, que es lo que nos pasaba de aquella, y de hecho es el truco para que no te scrapeen. Si cambias la estructura, ya programáticamente no se puede saber dónde está ubicado el contenido clave y tal. Esto como empezó, ¿no? Pero bueno, ¿en dónde estamos ahora entonces con esto? ¿O cuál es ahora el desafío? Primero yo pienso y digo, pero vamos a ver, ¿existe un derecho al data scrapping? Y si existe un derecho al data scrapping, ¿qué estatuto jurídico puede llegar a tener? Y más allá de esto, redunda el tema de los derechos en Internet y de qué es Internet misma. Si ya nos resulta difícil la vida diaria, en muchos casos, dirimir las responsabilidades, pues imagínate en un mundo digital en el que no hay fronteras, en el que pues incluso no founding regulations porque no hay, pero las founding ideas, ¿no? Las ideas fundacionales de Internet, cuando ya se empezó a masificar más, pues eran que era un lugar libre, pero libre en el buen y en el mal sentido, ¿no? De libertinaje, ¿no? Muy bien. Sí, sí, esta idea original, ¿no? del ciberespacio era muy utópica, y que el scraping en cierto modo va muy casado con esto, ¿verdad? Esta idea de que oye, tú lo que publicas a lo mejor lo quiero leer de una forma visual, con una interfaz visual, o a lo mejor lo quiero yo procesar a mi manera y recomponerlo, porque todo lo que publicas, igual que puedo vincular ahí y reciclarlo, es como que hay una especie de pacto no escrito cuando empezó esta idea del cibersueño. Mucho escritor y filósofo de aquella época, muchos de ellos muy influenciados por las drogas y viniendo del mundo incluso del LSD, pero Sí, mucha gente no. Y al final, esta idea de que se pudiera reciclar está muy vinculado con incluso el mundo de copyleft, ¿verdad? Todo lo que vino como revolución al derecho de autor, y parecía que en este espacio por fin todo lo que entregábamos se podría reciclar, compartir, la obra derivada de repente ya pues era libre, ¿verdad? No pasaba nada con hacerla, todo era obra derivada, por decirlo así. De hecho, todo sí. sigue siéndolo. Y es verdad que siembra la semilla para lo que luego nos ha pasado con AI, que es donde probablemente terminaremos. Entonces, en ese contexto, ¿qué ves tú? ¿Crees que realmente puede haber un derecho a hacerlo, a este raspado? Y si lo hay, ¿en base a qué? Claro, a mí me resulta una afirmación demasiado contundente que exista un derecho al data scrapping, porque digamos que a mí de haberlo hecho me ha parecido que es como ir a coger setas, ¿no? Es decir, ostras, como si el mundo real estuviera lleno de cosas, Seguimos en el ¿no? mundo lisérgico. Eso es. Sí. Entonces tú eh, mm, tienes información que está ahí, está presente, la puedes coger, es como, ostras, puedo hacerlo. Pues mi conclusión, vamos, la que deseo yo entronco un poco con la opinión del Supervisor Europeo de Datos. Es que al final somos correligionarios, ¿no? Yo creo que no existe. Al final vamos viendo que esta especie de estatuto del internauta del que hablábamos antes se va definiendo fragmentariamente en resoluciones, en manifiestos, pero yo creo que sería bueno tener, o en un futuro, por lo menos algún intento de hacer una sociedad civil del foro de Internet, cosa que va a ser muy difícil. Como decía Maquiavelo, o sea, Maquiavelo decía, una ley necesita buenas costumbres. Sin buenas costumbres una ley no puede prosperar.
Entonces hay muchas veces que a golpe de ley pues tampoco se puede, que es un poco lo que está pasando con el tema de la regulación, o sea, de la regulación digital me refiero. Hay muchas cuestiones que pretende cambiar la ley y que no encuentra las costumbres y hay una resistencia, incluso nosotros, los propios abogados, el propio entorno, digamos, que trabajamos con la regulación, hay muchas veces que nos quejamos de decir, es que no, es que es inabarcable, pero claro, por otro lado, pues es una guía, ¿no? Es un marco de trabajo en el cual, pues mira, hay cierta seguridad jurídica. Esto que dices de Maquiavelo es muy bueno, porque en Internet hubo una cosa que llamamos netiqueta, ¿verdad? Netiqueta. ¿Te acuerdas de esta idea de netiqueta? Cuando empezó Internet había esta idea. Yo me acuerdo que había incluso gente que decía, no introducirás un link a otra web sin pedir permiso. Me acuerdo, bueno, un jefe que tuve yo se obsesionaba bastante con esta idea, ¿no? Oye, si vas a poner un link a mi página me pides permiso. De aquella había esta etiqueta no escrita y se formaba una costumbre, ¿no? Y hubo aquel derecho aplicable a los links. Me acuerdo las teorías del Jonathan C. Train, profesor de Harvard, hablando del derecho aplicable a los links, porque nacía de lo que se había conformado como una mejor práctica. La gente había acordado, igual que en derecho romano, primero vemos qué es lo que funciona y no, aceptamos que esto está mal y bien, y luego pones la ley por encima y entonces todo es muy lógico, como nos pasa a nosotros en derecho penal, por ejemplo. Es verdad que al edificar sobre vacío, porque todavía no ha llegado la práctica, aunque lo digital siempre vaya tan por delante como decimos, todo este paquete de normativas digitales que aduces, al final es cierto que a lo mejor está flotando y falta la costumbre todavía y por tanto pues no puede funcionar bien. Sí, la verdad es que esto maquiavélico funciona, funciona bastante para entender que quizá la vía para legislar mejor es la vía de la moral, ¿no? Es decir, pues el cristianismo, la fe católica, como un ejemplo, cualquier religión es la mejor vía para legislar. Al final, el derecho trata de regular, digamos, de regular el entorno social y de conseguir un propósito. Vale, entonces dejando de lado ese tentador jardín de derecho natural contra positivismo, ¿qué dice el caso de Haiku Labs? Vamos con el caso de Haiku Labs, que es muy curioso, ¿no? Digamos que LinkedIn envió en mayo de 2017 una carta de cese y desistimiento a Haiku por incumplir con el EULA, ¿no? Con las licencias de uso, por ser contrario y además por ser contrarias a las Computer Fraud Abuse Act, que es, digamos, la ley que tenéis allí en Estados Unidos para dirimir los temas de fraude con medios electrónicos. Y que había lanzado también, que esto no es para mí no es un motivo, pero bueno, lo establece LinkedIn como un motivo, es decir, en la carta de cese y desistimiento, en el burofax, ¿no? Que les hubieran mandado, que ellos habían hecho ya una herramienta muy parecida a lo que estaba haciendo HiQ. Eh, entonces, con este propósito de luchar contra el data escaping de HiQ Labs, pues implementaron además un CAPTCHA para bloquear las actividades de scrapeo. Que bueno, ya ves tú, un CAPTCHA, o sea, que es un poco lo que dice también el juez Chen, ¿no? Le dice, perdona, pero es que esto del CAPTCHA lo que hace es ralentizar, ¿no? Entonces, ¿qué hace HiQ? Pues que no se, lejos de arredrarse y decir, bueno, pues lo siento, pues se tira a la piscina y le mete una demanda con una petición de medidas cautelares solicitando que se les permita seguir con la actividad y que el juez se manifieste al respecto de que ellos no están infringiendo y que no pueden solicitarles, digamos, estas restricciones porque ellos no están infringiendo la Computer Fraud Abuse Act. Entonces, tras esto, LinkedIn activa el sistema RobotTXT, que ya sale en la sentencia Google, el de Mario Costeja. Sí, sí. Es interesante que dice que los protocolos de exclusión como robot.txt o de códigos como noindex o noarchive o lo que sea, digamos que publicarlo en su sitio, en el sitio web, no excluye de la responsabilidad de los editores de los sitios web para proteger, digamos, los contenidos que ellos almacenan. Sí, que el Entonces, hecho de que Google, ¿verdad?, esté respetando, porque había motores de búsqueda que no respetaban el robots.txt. Cuando empezó robots.txt, bueno, tú cuelgas el archivo de texto en la raíz
de tu estructura de archivos en el servidor web, y entonces cualquier indexador o scrapeador o quien sea que va a pescar el contenido está obligado por este protocolo, que era una ley no escrita, de nuevo una especie de etiqueta del origen, donde Google sí lo respetaba. Entonces va por el robots.txt, encuentra las carpetas, barra lo que sea, que no debería indexar, porque las quieres tener protegidas del buscador, y en ese momento ya no aparecen en Google. Y eso entiendo que salió en el juicio de Costeja, en plan de que, en el sentido en que no exime a Google. Eso es. No exime de que tú tengas, digamos, un marco de actividad en el que tienes que, digamos, pues hacer a lo mejor un segundo filtro, ¿no? Entonces, aquí es verdad que hay una especie como de responsabilidad proactiva por parte del que explota y también por parte del sitio web, de decir, oye, no basta con que tú como página web pongas el robot TXT y ya te quedes tranquilo, ¿no? O sea, tú tienes que tener una responsabilidad proactiva en ese sentido y proteger, pues si tienes que proteger mediante contraseña y password, pues lo proteges. Y ya, si eso lo sortea digamos, el futuro infractor, ya estamos hablando de otra cosa. Vale, aclarado ya entonces en este paréntesis lo que significa el protocolo de robots.txt, ¿qué dice el juez? Jorge, volviendo a HiQ Labs. Manifiesta que restringir el contenido de LinkedIn, que supone que es contenido que voluntariamente vuelcan los interesados y que quieren hacer público, restringe a los competidores de LinkedIn de datos accesibles públicamente y que podría ser considerado competencia desleal. Entonces, Claro, claro, tenemos, ahí está. eso es, tenemos dos caras de la misma moneda en el mismo interprocesal. Luego también te dice que en consecuencia de la competencia desleal, las páginas públicas, digamos, que tienen contenido que suben voluntariamente los interesados y que presumiblemente quieren hacer público, esas no tienen protección contra la Computer Fraud Abuse Act, pero que las que están restringidas por contraseña, sí. Y esto es precisamente lo que se nos dice en el caso de Bright Data contra Meta, que si tienes un acceso restringido por contraseña, etcétera, o sea que al final el símil que se hace en Estados Unidos, veo que la sensación que tengo es que como que los jueces no entienden muy bien qué es esto y lo comparan mucho al mundo físico. Es decir, si tú pones un candado en tu propiedad y una cerca, perdón, una valla, una cerca, un muro, pues sí, estás protegiendo los datos, pero si tú tienes un prado y están ahí las setas, pues la gente puede pasar y cogerlas. Entonces, mm, mm, esto es lo que se deduce un poco de lo que se ve más o menos en Estados Unidos. ¿Dónde empieza el dilema con protección de datos? Pues vamos a ver, el dilema lo tenemos por todos lados, porque los datos personales están presentes en prácticamente, precisamente son el objeto del data scrapping, ¿no? Es decir, pues el LinkedIn, ¿para qué lo quiero? Pues lo quiero para tema de nombre, de trabajo, etcétera. ¿Para qué voy a scrapear datos de solvencia? ¿No? Pues crediticia, pues me meto en temas de Equifax, ¿no? O de sistemas de solvencia, ¿no? Crediticia, y pues scrapeo los datos que estén disponibles y hago un repositorio. También en Estados Unidos hay un repositorio de inquilinos que no pagan, ¿no? Y tú puedes consultar si esa persona con ese ID o con ese nombre, pues es un inquilino moroso. Que al final dices, pues salvaguarda el tráfico, pues sí, es magnífico, ¿no? Para el mercado del alquiler es estupendo, además no colapsa los tribunales. Ahora, te metes esto en Europa y lo que es una tragedia legal, Sí, vamos, aquí a Costeja, que lo mencionaba, le habría dado un ataque al corazón hombre, en Estados imagínate, Unidos. Max Schrems tendría, vamos, sería rico. O sea que al final lo que vemos en términos generales, eh, luego hay un caso también es que hay muchos casos, ¿no? De extracción, el derecho sui generis, las bases de datos también es un tema muy interesante. El artículo 4 de la directiva de 2019-790 de copyright, ¿no? Es decir, pues entiende data mining como web scraping, pues
a ver, son todo temas que son apasionantes y muy interesantes, pero en términos generales, en Europa, nuestro supervisor europeo de datos, pues se pronuncia al respecto del web scraping y dice que es que los data subject, los interesados no pueden perder el control de la información personal y que además estás jugando en contra de las perspectivas, ¿no? del interesado, las expectativas razonables que tiene el interesado acerca de los datos que está brindando. Y lo que veo en general es que las sentencias, un poco los pronunciamientos de las distintas, de la CNIL o de la Agencia Española de Protección de Datos van un poco en esa línea, ¿no? Decir, pues si incumples con el artículo 12 y 13, porque no, es que al final estás recabando información y esa información que estás recabando no se ha informado respecto de este ulterior tratamiento, Claro, no son claro. finalidades compatibles y luego además no tienes base legal. El EDPS manifiesta que el, el mero hecho de hacer data scrapping puede no cumplir con el principio de exactitud, porque mm, no puedes verificar que esa información sea exacta. Entonces, si es imposible el hecho en sí de que esa información no sea exacta, el data scrapping en Europa, si siguiéramos al EDPS como debiéramos seguir, no estaría permitido, porque al final lo que te dice, y te lo resuelve en dos parrafitos, te dice que es que el data scrapping debería limitarse a datos no personales. Entonces, te has cargado el data scrapping así de un plumazo, ¿no? Entonces, es interesante. Hay también una antigua resolución de la CNIL, bueno, no es una resolución, perdón, es una deliberación fruto de una consulta que le hace el gobierno. Quieren hacer una cosa que se llama polígrafo, que es luchar contra los anuncios falsos en Internet relativos a las reseñas de TripAdvisor y Google Maps. Una cosa muy parecida a lo que acaba de hacer el gobierno italiano hace un mes, creo que lo han aprobado, que van a luchar contra las reseñas falsas. Entonces, ellos, los franceses ni cortos ni perezosos, pues construir una herramienta que lo que hace es hacer que lo que se pone a hacer es data scrapping acerca de pues las reseñas, ¿no? Y entonces, claro, le piden a la CNIL que para luchar contra los datos falsos de las reseñas de Google, TripAdvisor y de Google Maps y TripAdvisor, pues que si esto que van a hacer pues puede tener alguna consecuencia al respecto de los datos de los datos personales, ¿no? Entonces, pues ¿qué le dice la CNIL? Pues bueno, pues le suelta eh, una bofetada de 2 páginas en las que le dice, pues vamos a ver, mm, no vale con extraer todos los datos de Internet, ¿no? O sea, tienes que respetar los principios de minimización, los principios en general en materia de privacidad del diseño y tienes que diseñar un sistema que pueda reducir la extracción de los datos que sean irrelevantes, porque no puedes ponerte a coger todas las reseñas, identificar todos los reseñantes y si esto lo vas a hacer, pues tendrás que diferenciar un poco dos fases, ¿no? Que propone la CNIL, es decir, tendrás que ver la fase de focalización de nivel 1, que es pues que hay una sospecha, y entonces tienes que pseudonimizar, o en su caso, tienes que reducir al máximo la información sobre la identidad y el texto sobre el que tienes sospechas, y luego un nivel 2 donde tienes que acceder al texto y a la identidad del reseñante y excluir los datos de categoría especial. Porque claro, ¿qué pasa aquí con los datos de categoría especial? Pues tienes un lío, porque también como una foto, ya sabes, como una foto la dediques a, hacer una identificación, pues tienes ahí también un dato de categoría especial. Entonces, tras lo de la CNIL, que vamos, vamos, son 2 paginitas que es puro sentido común, datero, ¿no? Sí. Como decía Jorge. Entonces, mm,
claro, te pones a pensar y dices, ostras, es que Polygraph es una herramienta pública que supone que rasca datos de reseñas de Google y de TripAdvisor, pero es que hay, mm, digamos que modelos de negocio que se basan en esto. Muchos de los argumentos que sueltan en Estados Unidos los web scrapers, los rascadores de datos, es que su modelo de negocio es que es el mismo que Google. ¿No? Es decir, oye, yo me dedico a indexar, pero claro, es que Google no hace lo mismo. O sea, Google es cierto que lo que hace es simplemente poner el spider, ¿no? Te busca contenido que te pone a disposición del usuario y que al final el sitio web regula ese, digamos que te pone en la puerta del sitio web. Lo que hacen los data scrapers es entrar en la puerta. Entonces, lo que se pone mucho en tela de juicio es cómo entras en esa puerta, ¿no? Tienes razón y creo que por hacer una pequeña diferenciación es verdad que una cosa indexado al final es sacar el destilado para poder categorizar y luego llevar a la gente directamente al contenido original, aunque ahora ya está todo en entredicho con Perplexity y demás, pero lo contrario es hacer el scrapeado donde ya, o hacer el, ya las palabras, ya, el rascado, el raspado, Sí, para que al final tú estés obteniendo esa lista que en este caso ya si son datos personales de lo que sea, de potenciales morosos, de ciudadanos, de empleados, para poder aplicar, utilizar ese dato tú para tu propio modelo de negocio. eso es justo. En este sentido, pues tenemos pues un tema quizá polémico o no, bueno, Twitter, bueno, X, o como lo quieres llamar, digamos que directamente comercia con los datos. O sea, ellos en sus EULAs tienen un warning donde te dicen, y sigue estando, si ahora acudes a ellos, donde ellos tienen una API precisamente para, digamos que si hay clientes de Twitter, de X, que quieran usar datos en gran escala, lo pueden hacer y además es una licencia de uso donde digamos que le pagan a Twitter y le pagan bastante por Sí, obtener bueno, los datos. y te acuérdate que a ver, en 2014 y 2013, lo comenté el otro día, no sé con quién, eh, estaba el Firehose de Twitter, que era abierto de aquella, todo el mundo lo utilizaba y cuando la gente hacía Machine Learning, cuando empezó el tema de AI, Y si lo se puedes hacía, usar, claro, era lo que si estaba abierto y estaba era como abierto. todo el mundo que entrenó su AI de aquella época lo hizo Mm, con el Twitter Firehose. sí, Entonces, y ahora la gente se ha quejado del Firehose de Blue Sky, por ejemplo, ¿no? Pero es que mm, siempre lo ha habido, una cosa abierta que la gente ha publicado, ¿no? Esos posts y, y entonces ves que sí. tiene una relación también, ¿no? El tema del Twitter Firehouse con que la gente empiece a utilizar datos personales porque forman parte de ese Firehouse. Eso es, claro. Al final, y lo que mencionas, mm, en los datos que el- en las licencias de uso que no eran a gran escala, tú podías directamente acceder como una persona privada y gratuitamente ellos te lo facilitaban. O sea, que luego, que puede ser muy interesante, pues como hay un artículo en el TFUE, el 176 creo que es el que te permite, digamos, hacer, o sea, el 179, perdón, hay unos principios que establece la Unión en los que para que los investigadores y el conocimiento científico circule libremente y que seamos más competitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y podamos competir con el resto de economías, etcétera. Entonces, este artículo también es interesante porque es un poco lo que ha pasado con el caso de la sentencia de Hamburgo de inteligencia artificial que usaron para su dataset el rascado de datos de un repositorio, ¿no? Donde había una foto que era de un artista y resulta que es que se han conseguido escaquear digamos, un uso ilegítimo y una infracción en materia de propiedad intelectual porque los propósitos para los que lo hacían eran para fines científicos y sin ánimo de lucro, ¿no? Vale, entonces tenemos sentadas las bases de toda la parte
más contractual, hemos acariciado el tema de incluso derechos de autor, hemos visto los precedentes en Estados Unidos y ahora nos vamos al marco jurídico de la protección de datos personales y ya en Europa. Y hay 4 casos que yo quiero tocar o tener en el radar por lo menos, que son un poco el itinerario del data scraping en lo que respecta al GDPR, ¿no? Uno de ellos que lo usamos mucho en los cursos de la IEPP, ¿no? En el CIPPE, para explicar la diferencia entre artículo 13 y artículo 14 en cuanto al deber de información. Y este es un caso en Polonia en el que una agencia de marketing digital estuvo sacando toda esta información. Hablamos de más de 7 millones de personas y se sacó este dato y la autoridad lo que dijo de aquella es que no era desproporcionado. ¿Sabes? No era desproporcionado como permite hacer el artículo 14.5 del GDPR, que si es desproporcionado, pues no tienes que dar toda la información a todo el mundo. Y se consideró que a pesar de que se estimaba que costaría 8 millones de euros explicar a toda esta gente que tenían sus datos y qué iban a hacer con ellos, se consideró que no era desproporcionado. De estos, había 680.000 personas para las cuales había un email o un número de teléfono o un correo postal y se les podía escribir o llamar, pero para el resto no. Es decir, esto implicaba, el hacer lo que pedía la autoridad, implica ir a otras fuentes para completar el archivo. Entonces, tiene un elemento bastante contraproducente. Pero esto es lo que pasó. El otro es el de Reino Unido contra Experian. Este aquí lo hemos tocado en el newsroom porque es el que ha abierto el debate de interés legítimo en este recabado de datos en un archivo público, que es el censo electoral. En Sí. este caso, había otras fuentes, pero estamos hablando de 51 millones de personas en Reino Unido. Aquí la ICO puso una multa, se dijo que no podía ir por interés legítimo y luego perdió en la demanda judicial y volvió a perder en lo que se llama el Upper Tribunal, ¿no? en la Corte de Apelación. Y por tanto, esto lo hemos analizado para decir que no vale el interés legítimo para tratar esa información sacada, scrapeada, rascada, raspada de un archivo público. El tercero es el de España, que te quiero preguntar también, solo pasando de puntillas por ahora, es el de la multa de 1 millón de euros a Equifax, ¿no? Sacado del fichero ese de reclamaciones judiciales y organismos públicos, gente que había debido dinero o lo que sea. Sí. Y el último, que es el que más nos trae el tema a la mesa estos días, que es súper reciente de este año, que es el de Casper, en Francia, multón de la CNIL, pero en este caso son 160 millones de personas. Entonces, Nada más y nada menos. por empezar, claro, esto es. Entonces, por empezar por Polonia y terminar en Francia, por tanto, empezar en 2019 y terminar en 2025, ¿qué te parece, o si quieres combinar el tema de Polonia con la ICO, con España, dónde ves el principal problema? Bueno, pues tenemos, digamos, un problema interesante que es una regulación convergente, ¿no? O sea, tenemos normativas incidentales y la principal es de la norma de privacidad. Entonces, hay que engastar, digamos, los principios, los requisitos con el asunto concreto, que es un poco, quizá por lo que falla cierta coherencia a la hora de aplicar de las distintas resoluciones que podemos ver en ese sentido, ¿no? Vemos que Polonia opta por decir, bueno, a mí que me estás contando que no es desproporcionado el esfuerzo a la hora de informar cuando estás rascando datos de un montón de gente, ¿no? Es decir, pues que te cuesta 8 millones, pues bueno, pues te sanciono con 220.000, ¿no? Sí, Entonces, por otro lado, tenemos otras agencias que optan porque la única, digamos, base legítima, legitimadora, razonable, es el interés de interés legítimo, que en muchos casos no queda acreditado suficientemente, y al final la mayor dificultad es precisamente pues que las compañías que infringen estos preceptos pues no han eh, sido meticulosas a la hora de cumplir con el reglamento y en general la mayoría comete ciertos errores de bulto para los que estamos mm, eh, bastante formados en la materia. O
sea, en el caso de Equifax, por ejemplo, hay ciertas cuestiones que claro, cuando estás de la otra parte, pues, pues buscas cualquier asidero para defender la circunstancia, ¿no? En el caso de Equifax es verdad que mantienen contra la agencia una disputa dialéctica respecto de eh, si la regulación anterior permitía, la regulación, la Ley 1599, junto con el Reglamento de Desarrollo de 2007, pues les permitía llevar a cabo esta actividad. Mm, Quedó claro en su momento con una sentencia del Tribunal Supremo que las fuentes accesibles al público, lo que ahora parecen defender casi todos, que es como una especie el clavo ardiendo de todo esto es las fuentes accesibles al público. Y en el caso de Equifax, por ejemplo, pues dicen, no, es que a mí Mm, antes me dejaban hacer esto con el artículo 38A del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el que si había una deuda cierta, vencida y exigible, que haya estado impagada, etcétera, etcétera, pues yo tengo la virtud de acceder a ella por vía del artículo 3 de la antigua Ley Orgánica que me permite, digamos, acogerme a las fuentes accesibles al público como una fuente legítima para tratar los datos conforme a mis propósitos. Entonces, la batalla es, en términos generales, siempre mm, discutir acerca de que hemos incumplido con el reglamento, ¿no? Es decir, por un lado, no hemos informado respecto al artículo 14, porque al final es el artículo que orbita, perdón, respecto a la obtención de los datos de fuentes que no tienen que ver con una recolección directa y la base legitimadora, fundamental. Y en el caso de Equifax es muy chulo porque yo creo que daría para otro podcast que sería muy interesante, los ficheros de solvencia crediticia. 97 personas reclaman en el caso de Equifax por precisamente lo que has comentado. En el BOE se publican cierta información respecto del estado de la solvencia, porque puede haber, antes había ficheros negativos y ficheros negativos y ficheros positivos. Es decir, los ficheros positivos es que mediante tu consentimiento tú permitías que terceros pudieran comprobar que tú eras solvente. Entonces, Sí, en cierta esfera de tu vida personal, pues eso te puede ser útil, te puede ser bueno, ¿no? Pues que alguien consulte. La CIRB es una obligación legal en la Central de Riesgos del Banco de España, pero si consultan en Equifax, que a lo mejor resulta más ágil y al final resulta que Equifax tiene información actualizada sobre tu perfil, pues puede ser útil. Esto ha desaparecido. También un poco a consecuencias de la sentencia del Supremo de 2010 en el que todo orbitaba en torno a que la deuda fuera cierta. Esa es una complejidad también. Es decir, la deuda cierta tiene que ver con que la información, el principio de calidad de los datos, con que la información sea vigente, ¿no? Que sea exacta. Entonces, resulta muy complicado en el momento en el que tenemos la solvencia de tipo cero, ¿no? Es decir, en el momento en el que el deudor ha satisfecho su deuda, el deudor mm, tiene derecho a no figurar en ese fichero. claro. Entonces, ¿en qué momento la responsabilidad que nosotros tenemos desde el punto de vista de la privacidad, en el sentido de la vigencia de ese dato, pues tenemos responsabilidad proactiva, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos tener constancia de ello, ¿no? Entonces, esto suele generar mucha problemática per se, ¿no? Es un problema sistémico. Entonces, ya es un riesgo, hay un riesgo inherente, ¿no? En estas cuestiones. Buenísimo. Porque es verdad que no había visto esto. He visto que se ha tocado varios principios, se toca transparencia, licitud, todo, pero la idea de principio de exactitud, súper aplicable. Claro, en el caso de un dato censal, que tú tengas propiedades más inmutables, pues no tienes tanto problema. En el caso, por ejemplo, de la ICO británica y de Experian, porque puedes tener un dato que es más permanente en el tiempo. En el caso de la deuda, tú lo has dicho, tienes la obligación de tener esa responsabilidad proactiva y de saber que la deuda ya no está ahí. Sea, las consecuencias de estar en un censo o en otro, pues pueden ser consecuencias que decir, a efectos de voto, que bueno, es un derecho fundamental, por supuesto, pero las consecuencias sobre la esfera íntima personal del interesado de figurar en un fichero de solvencia, pues pueden ser
horrorosas, desde perder la casa hasta no acceder a ella, o en una situación transitoria, pues no, o sea, las consecuencias no son menores de figurar en este tipo de ficheros. Entonces, Equifax, una de las cosas que alega es que pues considera que tiene un interés legítimo prevalente sobre el derecho de los interesados. Entonces, esto es un poco lo que le contesta a la agencia, pues que evidentemente no. Eh, y encima, si tú scrapeas los datos del BOE, estás incumpliendo con también la normativa sectorial, ¿no? El BOE tiene una regulación particular, el Real Decreto 181/2008, que establece que la información edictal es pública, o sea, es accesible al público, otra cosa es que sea pública, durante 3 meses, y del tablón edictal judicial único durante 4. Entonces, hay una limitación. Y además, en la propia regulación del BOE te pone que el BOE establecerá las medidas oportunas para que no puedan escrapear los datos. O sea que, cosa que no hace, aparentemente, ¿no? Entiendo que no ha habido más desarrollos, ¿verdad? En la parte de España. La multa es de 1 millón de euros, se impuso la multa y no ha habido más. No he Bueno, seguido más el tema. pues hasta ahora el interprocesal no nos consta hasta aquí. Entiendo que se recurrirá. No me consta que hayan planteado recurso. Porque Aunque bueno, la verdad es que es bastante lapidario la resolución vamos, desde mi humilde punto de vista, es que también incumple no solo eso, sino que en el registro de actividades del tratamiento ponen Equifax manifiesta que trata durante 10 años el dato personal, y luego, por otro lado, admite que el servicio se mantiene por 6. Entonces, digamos que trata 4 años más de lo necesario los datos. Entonces, al final, si te pillan por un lado, pues te van a acabar pillando por otro. Pero luego, oye, pues yo no tiraría la toalla, porque al final, mira, han reducido sanciones a prácticamente la mitad por cuestiones que tienen que ver con incidencias y con matices de muchos tipos, ¿no? Entonces, yo, vamos, no escatimaría, sobre todo siendo una multa, una sanción tan cuantiosa, ¿no? ¿Ves mucha relación con los casos que ha habido intermedios? Bueno, sobre todo aquí está el caso de la ICO. La ICO famosamente perdió, como decíamos, perdió esa apelación, perdió primero en los tribunales, luego ha perdido otra vez. Y en el caso de la ICO, pues se le ha dicho, se le ha dado, bueno, se le ha dicho esto. Por un lado, que no pasa nada con aplicar interés legítimo, que el interés de negocio que pueda tener la organización, en este caso Experian, de utilizar estos datos para marketing, es muy legítimo, que incluso puede ser beneficioso para la ciudadanía, creo que se aduce ahí, y luego también se le dice que basta lo que no bastó en Polonia, que es tener una política de protección de datos donde se está explicando los particulares del artículo 14 y que la gente puede perfectamente entender que si acuden a ese artículo y a esa política publicada en la web, será suficiente. Es decir, exactamente lo contrario que en Polonia. Pues fíjate, curioso, porque justo la resolución de la agencia dice un poco lo contrario. O sea, le dice que, digamos que el interés defendido por Equifax es que dice que el tratamiento es necesario, ¿no? Para, digamos, en el sentido de que el tratamiento, el interés que tiene Equifax en mantener el servicio, es necesario para, pues, perseguir su interés legítimo, evidentemente, y que su oferta de servicios es un bien necesario para el tráfico y la seguridad del tráfico, ¿no? Y precisamente lo que le dice la agencia es lo contrario. Le dice que, bueno, no contrario, le dice que no cabe confundir necesidad con conveniencia. Entonces, con eso se desmonta el interés legítimo, ¿no? Le dice, mira, es verdad que es el riesgo del crédito o de solvencia económica de un deudor, es un riesgo que en absoluto puede afectar al tráfico general y puede formar parte de un interés prevalente. Entonces, en ese sentido, pues choca, ¿no? Con lo que manifiesta la ICO. Muy bien, vale. Pues ahora vamos a volver a LinkedIn explicando el último caso. Empezamos con LinkedIn, ¿verdad? Y con el raspado de datos de LinkedIn terminamos con LinkedIn. Porque el caso de Casper es precisamente LinkedIn. Esto es una extensión de navegador que te puedes instalar. Se vende en España también. En la web de Casper se vende así: datos de contacto de leads en un clic. Acceso instantáneo a número, lo tengo aquí,
a números de teléfono y correos electrónicos con nuestra extensión, ¿no? Para Google Chrome. Y luego tiene lo mejor de todo es que tiene, como todo el mundo, un sellito de CCPA y de GDPR check, ¿vale? GDPR aligned. Magnífico. Esto siempre lo hay, ¿no? Sí. Siempre, cuanto más veas GDPR compliant, más puedes temblar. Pero bueno, se vende esto así y entiendo que habrán tomado muchas medidas, pero bueno, la multa es porque estamos hablando de 160 millones de perfiles sacados de LinkedIn y lo que dice la autoridad francesa, bueno, dice muchas cosas, pero por no enrollarme yo, viene a decir que está sacando datos que por un lado, aunque yo haga público mi perfil de LinkedIn y sé que se busca, si buscas en Google, encuentra los perfiles, es decir, como hace poco en una entrevista con Dan Stone explicábamos, ¿no? El dato es público ya. Pero yo a lo mejor no quiero que vea ciertos detalles gente que no está en mi segundo círculo, tercer círculo, primer grado, segundo grado, como llaman en LinkedIn. Y en este caso se abre a todos los círculos posibles información que no debería estar disponible. ¿Cómo ves esto de Casper? Pues mira, primero que yo tengo mi opinión acerca de que los datos que subes a internet sean públicos o no, porque ahí entramos dentro del juego de la expectativa razonable. O sea, yo qué expectativa tengo y ahí hay que en meterte en la apreciación del consumidor promedio. O sea, qué sensación o qué información tiene el consumidor promedio cuando sube información a internet. ¿Qué perfil tiene un LinkedIniano a la hora de subir su información a LinkedIn? Espera que le contacten seguramente para encontrar trabajo, pero lo mismo están rascando los datos que tú mismo subes para ver si estás cumpliendo con tu horario laboral, para inferir información de la que tú no estás al cabo de la calle. Entonces, a lo mejor, si tuvieras toda esa información disponible, subirías tú o subirías la información de una manera, o a lo mejor no te abrirías un perfil de LinkedIn, ¿no? Entonces, cerrando este paréntesis, que es casi más una opinión personal acerca de los peligros que puede tener Internet en este sentido, pues lo que hace la autoridad, la CNIL, la autoridad francesa, es, a raíz de una serie de denuncias, pues abre un expediente sancionador a Casper, donde le sancionan al final con 240.000 euros, más el cese de la recogida de los perfiles que están recogiendo datos, perfiles que no son todos, porque es interesante. La CNIL no le impide a Casper recoger datos de todos los perfiles de los que están rascando datos en LinkedIn, sino a unos en concreto. Es decir, eh, ahí son bastante habilidosos en LinkedIn porque dicen, vale, en Casper, perdona, porque dicen, mira, hay cuatro tipos de perfiles de LinkedIn, ¿no? Los que solo son visibles para mí, o sea, solo puedo verlo yo, los que todo el mundo puede verlo de la red social, los que capan, digamos, la relación a primer nivel y los que capan a segundo nivel, primer y segundo nivel, ¿no? Es decir, pues yo, los amigos de mis amigos, bueno, los compañeros de mis compañeros, etcétera, ¿no? Casper también, en este sentido, bueno, no es una argumentación, sino una invocación que hace la CNIL, en el que, digamos que los datos, perdona, el artículo 19 de la Ley Española de Protección de Datos se determina, digamos, que hay una especie como de interés legítimo en acceder a los datos profesionales en el intercambio de las relaciones comerciales. Esto viene de la sentencia del Tribunal de varias sentencias del Tribunal de Justicia, de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, pues del caso Volcker, etcétera, etcétera. Es decir, aquí en este caso podríamos defender que estamos intercambiando los datos para iniciar una relación comercial. Bueno, no, pero es un tema interesante este. Si hubiera, digamos, si fuera una cuestión de business to business, pues sería distinto. Pero en este caso es que la CNIL considera que esto afecta a la intimidad de las personas que han limitado los datos en el perfil de LinkedIn. Eh, por un lado está la afectación a la intimidad y luego por otro lado está las meteduras de pata que tiene Casper a lo largo de su fundación, ¿no? Desde que se funda. Primero mete la pata mete la pata con el principio de transparencia, con el ejercicio de derechos y con los plazos de conservación. Con el principio de transparencia, por ejemplo, del 18 de mayo hasta el 18 de mayo de 2022, o sea, desde 2018 hasta el 18 de mayo de 2022, no informan.
no cumplen con el principio de transparencia. Y directamente en el 18 de mayo de 2022 lanzan un artículo 14 en inglés, no en el idioma de los... Porque claro, como tienen 160 millones de la base de datos, Sí, y pues son franceses. Esto yo veo que está, son ¿verdad? La web franceses. ahora está en español, pero no, es de Francia. Sí. Sí, Entonces, al final, claro, la CNIL le dice, mira, informas el artículo 14, pues lo que hemos hablado antes, tienes un mes, plazo razonable de un mes para informar desde que obtienes la información de la fuente del tercero, y aquí, pues, Casper se defiende diciendo que informan conforme a la política de LinkedIn, hasta 2022 informan a través de la política de LinkedIn, y luego en la política de privacidad de Casper, que esto es un poco la sanción de Polonia, ¿no? Lo que sucede es que dicen, no puedes informar pasivamente. O sea, la sanción de Polonia se basa en este punto, bueno, coincide en este punto con esta resolución, justo en lo mismo. Y fíjate que la sanción polaca le meten 220.000 euros solo por este hecho. O sea, que se podría haber incrementado esta sanción siempre, desde luego que teniendo en cuenta los principios de pues la capacidad económica, etcétera, ¿no? O sea, con claro, lo que claro. con la capacidad financiera, los criterios del artículo 83, etcétera, ¿no? Pero ya solo esto hubiera sido el caso de Polonia. Y además, un poco lo que dijo el Working Party en su momento en las guías de transparencia, el artículo 13, el 13 y el 14 está para que no te pille desprevenido en una fase posterior y puedas determinar el alcance y y tener margen de maniobra al fin y al cabo. O sea, ese es el espíritu de la norma. Si con entender un poquito el espíritu de estas normas al final acabas cumpliendo. Luego les pasó un poco lo mismo con los ejercicios de derechos, pues los denunciantes se les, se les, se les dio información, digamos, errónea. Las respuestas eran, para que te hagas una idea, en una parte de las respuestas a los ejercicios de derechos decían que ellos recogían datos de sus proveedores de vez en cuando, para ver un poco el tono, ¿no? Es que al final las Sí. sanciones se pueden evitar, aunque solo sea con cierta elegancia la respuesta al procedimiento sancionador, ¿no? Y luego del plazo de conservación, pues también es interesante porque hasta el 2022 no tenían política de conservación y tenían una especie, lo que llama la CNIL, una conservación dinámica de los datos, ¿no? O sea, si tú no cambiabas de puesto de trabajo, mm, digamos que a los 5 años no renovaban, te bloqueaban los datos, pero si cambiabas, te eliminaban tus datos, pero si cambiabas de puesto de trabajo, cosa que era casi el 100% de la gente, pues como que había una renovación tácita con Casper y tú permanecías en su base de datos, ¿no? Entonces, en fin, no tienen una política de conservación, encima, cuando la tienen, dicen que renuevan Es porque como tú que has... la relación continúa con aquel que no deja de ser quien pertenece a la base de datos, no quien es la persona servida como cliente, sino que Eso es, automáticamente, porque yo he cambiado de trabajo, he renovado la relación contigo y tú justificas extender el periodo de retención. eso es. Entonces, lo bonito de este caso, lo que a mí me parece más reseñable quizá, es que digamos que ocultar el perfil de LinkedIn es una forma de oposición. Entonces, así lo reconoce la CNIL y sanciona a Casper por el rascado de datos. También es interesante, es una forma de oposición, pero claro, también es interesante ver que de alguna forma le da carta de naturaleza al resto de perfiles que sí considera que han recabado de forma no ilícita. Entonces, pues es una cañota de arena porque por un lado, claro, las sanciones al principio de transparencia, de ejercicio de derechos y a los plazos de conservación, y prácticamente minoritaria con el tema de recogidas de perfiles para los cuales invaden la intimidad, y yo creo que está un poco infradimensionado o a lo mejor no dimensionado del todo bien la sanción a Casper. Que por un lado yo creo que para los web scrapers, para los rascadores de datos, puede interpretarse como una buena noticia, ¿no? Esta sanción, entre Sí, porque es comillas. muy poco dinero. Sí. Tienes razón que es una empresa que no es tan grande, la CNIL está acostumbrada a meter unos golpes tremendos, pero es Mm. verdad que suele ir contra la gran empresa, una empresa pequeña francesa, no sé cuánto facturan, pero es verdad que suena a poco, Sí, dado lo que es, pero es un entorno que suele ir más al lado B2B, como apuntabas antes.
donde siempre ha habido un mundo mucho más opt-out que opt-in, al menos en el mundo de las comunicaciones, ¿verdad? De correo electrónico y tal. No han tocado la base legal para nada. No lo ha tocado y además luego, pues lo que acabas de decir, lo he buscado, de hecho, en el párrafo 126, para quien quiera mirar la resolución, que está en francés, pero bueno, el párrafo 126 ocultan la cifra de negocios, el volumen de negocios. Eso sería muy interesante, ¿no? Valorarlo. Pero claro, tampoco nosotros tenemos eh, mm, bueno, con las guías del EDPS podemos consultar efectivamente la disuasión y si es proporcional o no la sanción, ¿no? Y si consigue ese efecto disuasorio. Tendríamos que ver la cifra de negocio, pero ya te digo que no aparece. ¿Por dónde crees que va a evolucionar ahora? El mundo del scraping viene de esta especie de paradigma pasado, vamos a decir, que es la interfaz visual, donde todo el contenido está publicado para nuestro acceso con bueno, navegando por una web, con de nuevo un navegador. Y ahora estamos llegando a un mundo en el que el dato cada vez está más disponible de una forma no visual. Es decir, se trabaja mucho con APIs, con APIs, para acceder directamente a la base de datos o al repositorio de datos. Cada vez hay más llamadas por detrás de servidor a servidor. Entonces no va a hacer falta tanto scraping. Y eso, el paradigma más extremo de ello es lo que vivimos con los agentes inteligentes estos días, ¿no? Los AI agents, donde ya es lo contrario de prevenir que entre un scraper con un captcha o un reCAPTCHA, sino que al revés, das la bienvenida a la gente que viene a ser una especie de, ¿no? Scraper, pero esta vez entra por detrás. El agente está, digamos que hay dos mundos. El mundo del API ya va directamente al dato, puede hacer una llamada a la base de datos y sacar el dato sin pasar por la interfaz visual. Y los agentes inteligentes que hemos visto hasta ahora, como el operator este de OpenAI, Claude, los que han salido por ahí, hacen lo contrario. Circunvalan la interfaz visual y utilizan el mundo antiguo, vamos a decir. Esta web 2.0 a la que venimos acostumbrados, Booking.com, las webs de las aerolíneas, etcétera, para hacer una reserva de forma visual. Tú introduces texto, comando textual, para, ¿no?, gestionar a la gente, pero la gente está navegando como si fuera tú, es decir, funciona como un navegador más, Sí. cuyo ratón se moviera solo. Ujú. Entonces, en ese mundo en el que estamos llegando ahora, el dato o bien accedes contra una base de datos directa y ya no lo llamamos scraping, lo llamamos una llamada de servidor a servidor, y las consecuencias jurídicas pueden ser idénticas. Es un censo con un registro de morosos o de votantes o lo que sea. Y en el mundo de agente es distinto, porque es activo. Es decir, no es una relación donde el contenido está pasivo, sino que el contenido reacciona en función de la transacción y hay menos riesgo porque en teoría está filtrado a quien conduce a la gente. Entonces entiendo que eso ya soy yo sin más queriendo embutir el mundo de los agentes inteligentes solo porque está de moda. Entonces, ¿cómo ves tú más bien esta idea, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que puede evolucionar todo ello? El ejemplo de la API, de la API, de la puerta de atrás, por ejemplo, el modelo de Twitter de X, es, vale, esto forma parte de mi modelo de negocio. Que sepas que estoy tratando tus datos para mis propios fines. Y mis fines, entre otros, son venderles a terceros, a través de licencias, macrodatos que saco de mis usuarios. Entonces, dices, bueno, pues vale, pues lo acepto, ¿no? Es decir, pues yo sé que ellos venden un montón de información, entre ellas la que yo publico, pues para lo que decidan sus clientes, ¿no? Porque al final son casi sus clientes, ¿no? Nosotros somos el producto y ellos tienen sus clientes. Lo de circunnavegar, efectivamente es lo que dice un poco el juez Chen, ¿no? Dice, mira, no vale que te saltes todos los bloqueos que establece esta web para rascar los datos, en tanto que protege y los usuarios quieren estar protegidos. Pero claro, también lo que admite es que muchas de las técnicas que se utilizan para, digamos, evitar esas técnicas que se usan para circunnavegar los datos es que esas técnicas utilizan métodos muy similares a lo que usamos los humanos para acceder a los datos. Entonces, desde el punto de vista técnico, complicado, ¿no? Hay que, yo creo que el futuro, pues sí, nos gusta mucho tener regulación porque nos da un marco, aunque digamos lo contrario. O sea, la regulación nos da un marco, nos da seguridad jurídica, previsibilidad y conocibilidad, pero si
tenemos que conocer bien al cliente y el cliente tiene que saber bien también cuál es su modelo de negocio. Es decir, si yo soy Equifax y parte de mi modelo de negocio es rascar datos y obtenerlos para después posteriormente venderlos, pues tengo que ser consciente de que tengo un entorno regulatorio y de que también tengo, bueno, pues si tengo un apetito de riesgo, pues el riesgo de ser sancionado, ¿no? En el caso Casper, pues a lo mejor lo que hemos hablado, a lo mejor en el caso Casper, pues ya tenemos digamos, un apetito a riesgo satisfecho. Lo mismo habrá que ver la cifra de negocio, ¿no? Muy bien. Pero tanto de un lado, pues por ejemplo, en el caso de Twitter, pues puede salvaguardarse, es decir, pues cumplo con el principio de transparencia y con la expectativa razonable de mi cliente, perdón, de mi producto, que somos nosotros. Hay que jugar con este tema de las expectativas razonables y cumplir con la ley, particularmente la de protección de datos, pues ya vamos viendo efectivamente cómo nos van orientando, ¿no? Es decir, pues mira, es que también es lógico, la sanción de Polonia pues tiene todo su sentido. Pues una cosa es verdad que 8 millones en implementar esta solución, si están correctamente auditados esos 8 millones, pues dependiendo de la cifra de negocio, a lo mejor no es un esfuerzo desproporcionado, ¿no? Entonces, es cierto que hay que verlo caso por caso, pero en principio se puede hacer porque todas las resoluciones que estamos viendo no parten de la imposibilidad total y absoluta. Bueno, es cierto que el tema de Equifax, que decir, oye, mira, pues no, es que no tienes un interés legítimo, ¿no? O sea, el tratamiento que haces es conveniente, no necesario, pero es cierto también que esto se circunscribe a la actividad de Equifax. A lo mejor tu actividad, pues una actividad que pues, pueda ser considerarse legítima y puedes llevarlo a cabo perfectamente, pero al final, en general, yo lo que veo, casi todo lo que veo, son errores groseros que tienen que ver con no comprender o no comprender o que tengas, lo que digo, un apetito de riesgo que al final pues acabes pagando, ¿no? Porque lo mismo ahora tenemos un montón de empresas haciendo web scraping que no están siendo sancionadas. Claro. Así que bueno, pues ese es el asunto. Estupendo, Jorge. Gracias por tu análisis y las reflexiones. Gracias otra vez. No, hombre, muchas gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado hoy. Síguenos en Blue Sky y en el perfil de Masters of Privacy verás un Starter Pack con las cuentas de toda la gente que ha participado aquí hasta la fecha. También puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com. Y si te apetece, puedes seguirnos en LinkedIn, donde hay un canal específico de Masters of Privacy con materiales complementarios y algunos esquemas o chuletas ilustrativas de vez en cuando. También puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas. Todo ello, bienvenido. Gracias y hasta la próxima.